Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que creo que es importante tocar, una combinación en términos interesante, el bullying homofóbico. La homofobia, todo un término, el bullying también, y entonces hablaremos de eso hoy con dos invitados muy interesantes. No se vayan, quédense. Dos invitados muy importantes, una amiga inclusive querida, una persona que me ha sorprendido con su discurso detrás de cámaras, y bueno, vamos a platicar del bullying homofóbico. Está con nosotros la psicóloga Marta Castañeda, psicoterapeuta, docente e investigadora de la Universidad La Concordia, y Luis Verdeja, sociólogo e investigador del Instituto Regional de Ciencias Jurídico-Penales. Bienvenidos. Gracias. Y pues entrémosle a este tema bastante interesante. Empecemos con definir qué es esto del bullying homofóbico. La gente ya ha escuchado mucho sobre homofobia, ha escuchado mucho sobre bullying, y bueno, ¿qué es esto del bullying homofóbico? El bullying pareciera que es un término nuevo, pero es algo que ha existido por muchas décadas. Aparece más o menos en 1973 con un hombre en Holanda que empieza a hacer investigación con jóvenes que se han suicidado, y él encuentra que hay un número importante de chicos que se suicidaron y que el tema que había detrás era el acoso escolar. Ok, y también podemos mencionar que el término homofobia ha tenido varias transformaciones. Incluso se ha hablado, desde el principio se decía que era el miedo de estar con homosexuales encerrados en un mismo cuarto, cosa que era algo bastante ilógico, porque decías, bueno, ¿por qué vas a estar encerrado con homosexuales en un mismo cuarto? Pero ha tenido bastantes variaciones el concepto. Sin embargo, hablar de bullying homofóbico tiene doble arista, porque por un lado el acoso escolar, que así a mí me gusta llamarlo, es invisibilizado. Ahora el acoso escolar dirigido a personas homosexuales es invisibilizado todavía más. ¿Cómo es eso, Luis? ¿En qué sentido? En el sentido de que una persona que sufre acoso escolar por distintos motivos no lo denuncia. Ahora, por el hecho de sufrir acoso escolar por ser homosexual, tampoco lo va a denunciar, menos porque claro, se va a hacer visible. Es decir, si una persona dice, oye, ¿sabes qué? En la escuela me dicen maricón, me dicen joto. ¿Y si lo soy? Y si lo soy, se está visibilizando. Entonces es por tal motivo que tiene esta doble arista, esta doble invisibilidad y esta doble problemática. Doble violencia, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas, doblemente violentado, ¿no? O sea, por defenderme, me vulnero, ¿no? Exactamente. Claro, tengo que exponer cuando no quiero. Y me van a señalar. Claro. Porque al final de cuentas me van a volver a señalar. Van a decir, ah, mira, ya fue a rajar el mariquita. Ya fue a decirlo. Entonces la persona dice, pues mejor me aguanto. ¿Por qué? Porque luego imagínate, mandan a hablar a mis papás se van a dar cuenta que soy homosexual. Entonces mi papá me va a decir, defiéndete, y a lo mejor yo no me interesa defenderme, o sea, o no me interesa golpear, o no me interesa, o simplemente no me interesa ahorita salir del closet. A veces siento que el manejo de los derechos, o esto de vigilar siempre, o de estar diciendo, de decir siempre la verdad, o las cosas como deben de ser, no tienes tantos beneficios, ¿no? O sea, pienso en esta parte de los derechos, en cuanto a la agresión, o al hostigamiento, o acoso que haya hacia los chicos, y que pues que los vulnera inclusive, ¿no? Que los coloca en estas situaciones, y esta es una paradoja, ¿no? Mira, yo por lo menos en mi experiencia, los pacientes que llegan a la consulta, todos son adultos. Algunos de ellos cuentan historias de terror cuando fueron estudiantes de secundaria, más o menos. Y cuando digo terror me refiero a no solo el acoso verbal, el acoso sexual, sino incluso a las violaciones. Y estas historias no las contaron, o sea, ellas y ellos guardaron silencio justo por el miedo a ser descubiertos como homosexuales. Entonces, el terror que vive una persona que está siendo violentada por los compañeros de clase es muy intenso para ellos, o sea, tienen que guardarlo, y eso genera, por supuesto, que la persona no pueda disfrutar la sexualidad como lo podrían disfrutar los chavos de la secundaria o de la prepa, ¿no? Y entonces, bueno, si ahora con todas estas campañas anti-bullying, y bueno, tristemente que después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo, ¿no? Con este chiquillo que aventaron, cosas terribles, pero que cada
cada cuestión tiene sus particularidades. ¿Qué opciones habría en el sentido de la violencia que siempre ha existido a las personas diferentes? Al final de cuentas, la diferencia siempre es amenazante. Sí. Y entonces, en el caso de la homosexualidad, ¿cuál opción habría? Porque pensamos que ahora de denunciar el bullying es bueno, es un procedimiento que debe ser, pero pensemos en estos chicos precisamente que el denunciar el bullying los vulneraría. ¿Qué opciones habría para ustedes como especialistas? Bueno, creo que hablar de bullying, o sea, tenemos que hablar también de datos duros. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no se menciona no existe, ¿no? Y también bajo esta lógica, lo que diría Leo Bersani, y también siguiendo la lógica de Foucault, es a mayor visibilidad, mayor vigilancia. Entonces esto es precisamente por esto. Un chavo que es, porque vamos a manejarlo segundo de primaria, primero de primaria, incluso el kinder, el niño que es afeminado. El niño que es afeminado es visible. Sin embargo, el niño no sabe nada sobre preferencias sexuales, simplemente es visible. Actualmente en Aguascalientes, según las investigaciones, 6 de cada 10 niños de primaria no aceptarían estar con un niño homosexual o que fuera visiblemente homosexual. Estar como jugando, compañeros, tenerlo sentado al lado, para equipo de trabajo, etcétera. Esto llama la atención por toda esta visibilidad que se le ha dado a la diversidad sexual a partir de esta entrada, porque anteriormente muchos niños pueden decir, bueno, pues ni siquiera yo sé quién de mi salón es, pero ahora ya se sabe que no quiero estar al lado, no sé quién es, pero no quiero estar al lado de uno. Muy interesante, creo que son temas que debemos de tocar y vamos a seguir con esto. Vamos ahora a un sondeo precisamente acerca de esta temática. Véanlo, por favor. Bueno, creo que sí es algo injusto porque nadie tiene derecho a criticar a otra persona, ya que no sabe lo que esa persona lo orilló a ser así. La homofobia creo que es algo muy tonto, porque en una sociedad globalizada creo que vienen cambios muy importantes para las culturas y pues en mi punto de vista es algo que se tiene que, bueno, no sé, ser tolerantes con todos estos cambios que se están viviendo y que posiblemente se aproximen unos cuantos más. Sí, el bullying homofóbico pues se me hace algo como tonto porque juzgas a otra persona sin conocerla, o sea, él nació así y así hay que respetarlos. Pues la verdad también está mal porque en todas las personas somos iguales y aquellos que tienen alguna homofobia o algún rencor o no sé, o algún odio a esas ciertas personas, pues la verdad deberían de aprender o de ver que esa persona a la que ellos consideran diferente a ellos, pues no lo es igual a nosotros, es igual a todos. Sí, yo también pienso que hay que respetarlos. Tengo un primo que pues es gay y la verdad la familia no lo aceptó muy bien, pero pues yo sí, porque pues la verdad a mí no se me hace algo malo que haya personas que sean homosexuales y pues a mí se me hace muy mal que por ejemplo otros hombres les digan de cosas o así por lo mismo de sus preferencias sexuales. El sexo es la puerta de algo poderoso y místico, pero el cine generalmente lo presenta de un modo muy seco. David Lynch. Bueno, entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Qué opción le quedan a los chavitos en la escuela ante esta situación que pienso que es una paradoja, ¿no? Bueno, yo creo... Bueno, adelante. Yo creo que había que entender que el tema del bullying es un tema de violencia y que es un tema de violencia entre pares. Es decir, tendemos mucho a decir que el maestro me está bulleando o que mi papá me está bulleando. En realidad, el bullying es meramente escolar, pues, ¿no? O sea, mi papá abusa de su autoridad, el maestro abusa de su autoridad. Pero el bullying tiene que ver con que un compañero de clase está imaginando cómo lastimar al otro. Ese es un acto de violencia. Como entre iguales, es como la violencia entre iguales. La violencia entre iguales, ajá. Pero además hay un diseño de quien bulea para lastimar al otro. Entonces, se ha hecho la propuesta de atender a todos los buleadores.
Bueno, pero eso no cambia el sistema de violencia en la clase. No solo eso. No solo el maestro es el que dice, a ver, aquí no le vamos a decir gorda o jotito a fulanito. Ajá. Pareciera que requiere un trabajo muchísimo más grande. Es un trabajo a nivel familiar, un trabajo a nivel escolar, de padres de familia, ¿no? Que los mismos padres deben de tener también cuando sus hijos hablan en términos despectivos de otra persona que es diferente, morena, gorda, grande, como sea, pues, ¿no? Es otro ser humano. Entonces, el tema de fondo del bullying a mí me parece que es el respeto, o lo que genera el bullying es la falta de respeto. Yo creo que puedo lastimar a otro solo porque tengo más poder, solo porque soy más grande, solo porque me cae gordo, solo porque puedo hacerlo. Porque me han dicho que está mal. No, y además, bueno, este tema del bullying, a mí en lo personal me parece bastante, generar un poco como la paranoia entre la gente, esto de estar como siguiendo, vigilando, sí. sintiéndome entonces amenazado constantemente ya con una mirada, una palabra, entonces creo que el manejo de la violencia no va por ahí, ¿no? Tendría que ir por otro lado. Es que seguimos con esta lógica, mayor visibilidad, mayor vigilancia. Sí, sí, son un auge con esto del bullying, que ya todo el mundo decía, me buleas, hasta incluso dentro del núcleo familiar. Mamá, mi papá me está bulleando. O sea, ya no era violencia familiar, era bullying dentro de la familia. Se explotó el concepto, vaya. Pero vaya, o sea, lo que yo me refiero con esto degeneró, se ¿no? degeneró, sí, o sea, se explotó masivamente. Entonces, yo creo que bajo esta lógica también hay que entender que el bullying o el acoso escolar homofóbico tiene varias aristas. ¿Por qué? Porque no solamente es el desprecio, no solamente es la burla, es la invisibilización. No te juntes con él porque van a pensar que es igual que tú. O no digas nada. O no digas nada, aguántate, porque si no van a pensar que es igual que tú. Claro. Entonces, el acoso escolar viene entre iguales, viene de forma vertical, es decir, del maestro que diga, a ver, búrlense del mariquita, o tú porque eres así, tú tienes la culpa que se burlen de ti, si tú eres así. Claro. ¿Por qué no te gusta jugar fútbol? Júntate con los niños, así ya no se van a burlar de ti. Pero también viene de forma ascendente, es decir, de los mismos alumnos a maestros, porque también nos ha tocado casos de alumnos que han acosado a los profesores por sus preferencias sexuales. Entonces viene por todas las aristas. Para todo lo sí, o sea, de arriba a abajo, de abajo arriba, hacia todos los sentidos. Sí, ahora, hay algo que no hemos podido diferenciar todavía, que tiene que ver con la homosexualidad y una persona que es, por ejemplo, transgénero. Parecía que las personas que más violencia viven son las personas que no pertenecen a lo normal, es decir, las niñas masculinizadas o los niños feminizados, porque puede haber un chico homosexual que sea parte del estereotipo masculino y que también bulea a sus compañeros heterosexuales, pues, ¿no? Entonces pareciera que sí hay una población dentro de la diversidad sexual todavía más lastimada que es la de los trans. E incluso durante el transcurso de mi carrera yo realicé una investigación que se llama Mecanismos de Resistencia de Mujeres Transgénero. Ahí se les preguntaba a las mujeres transgénero a qué edad decidieron abandonar sus estudios. Muchos de ellas fue en la primaria precisamente porque comenzaban con este proceso de transexualización, es decir, comenzaban a utilizar ropa del otro sexo, empezaban a utilizar maquillaje, la voz, comenzaba a haber otro cambio. Entonces eso ocasionaba que se burlaran de ellos. Para no confundirnos un poco, porque digo, son términos que para ustedes pueden ser como muy cotidianos, pero transgénero lo podríamos decir en palabras muy cotidianas. Un hombre o una mujer que mentalmente no se identifica como hombre y como mujer, es decir, biológicamente es un hombre o una mujer, pero en su pensamiento se percibe como hombre o como mujer. Entonces, ¿y transexual qué sería entonces? El que llega a modificar su cuerpo. Una persona que se opera. O sea, ya desde... La persona transgénero piensa, actúa, quiere vivir de acuerdo al otro género, es decir, no al género que le fue asignado socialmente. Bien, no hay una coincidencia psicológica y física entre lo que es, no coinciden, ¿no? Pero a veces las personas transgénero dicen, bueno, me siento mujer, pero tengo pene, pero bueno, no me incomoda mi pene, lo dejo.
Sí, inclusive hay diferentes personas transgénero o transexuales, según los teóricos. Bien, entonces, bueno, un poco para entender, alguien que no parezca niña, pues desde ahí ya va a ser atacada. Alguien que no parezca niño, desde ahí nada más. Desde por que eso, no cumpla con las normas masculinas y femeninas, es decir, la niña que va a querer jugar fútbol, que a pesar se ha estado normalizando, por así decirlo, que las niñas jueguen fútbol, o el niño que quiere jugar a las muñequitas, o sea, que dice, a mí me gusta el rosa. ¿Cuántos casos se han dado aquí en Aguascalientes del niño que está dibujando, que quiere ser de grande y dibuja a la niña? Una princesa. Y de volada, llámenle al psiquiatra, ¿cómo puede ser que un niño quiera verse como una mujer? Algo está pasando. Entonces eso genera controversia y entonces desde ahí empieza el señalamiento y los alumnos van a decir, es que quiere ser vieja, quiere ser mujer. Vamos a continuar, por favor, póngale pausa nada más, vamos a seguir con esto que está muy interesante. Vámonos a sexo oral y escrito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su sección Sexo Oral y Escrito. Hoy tenemos un tema bastante interesante a tratar y comienza por la problemática que existe actualmente en nuestra sociedad, la diversidad de pensamientos, la poca educación ante ellos y el cómo juzgamos a los que viven junto a nosotros y en nuestro entorno sin ni siquiera saber un poco acerca de su educación, su forma de pensar, su pasado y las razones por las cuales actúan de esa manera. Hoy en día es llamado bullying y el bullying se divide en diferentes áreas. Los vemos en niños muy pequeños, desde kinder y etapas principales de la educación, hasta niveles de carrera profesional. Ya dirán ustedes qué tan grande es este problema. Hoy hacemos hincapié en uno de los más importantes a mi forma de pensar y estamos hablando del bullying en contra del cambio de género, de la diversidad sexual, de las personas que han decidido llevar su vida sexual con gente de su mismo género o cambiar su aspecto físico o tratar de portarse de acuerdo a la forma que piensan que no normalmente es la de un heterosexual. Es por esto que varias personas se han dedicado a juntar esta información en una guía llamada el Manual contra el Abuso o contra el Bullying Homofóbico, para combatir el bullying homofóbico. Un manual que está creado por varias partes, hasta el momento 6 secciones, en las cuales podremos encontrar información acerca de estas personas, información sobre su forma de pensar, sobre su forma de actuar, sobre qué puede crear estos, se podría decir, distorsión, que al final del día no lo viene siendo. Para mí creo que es muy importante el conocer los temas a fondo antes de poder juzgar para bien o para mal y aprender también que el respeto siempre es una de las cosas más importantes dentro de la sociedad y todo lo que nos rodea. Los invito de verdad a que den una leída a profundidad, que traten de investigar sobre el tema. Como les mencioné, este es un manual bastante didáctico, tiene actividades, tiene fuentes de información, tiene diferentes ejercicios para ir conociendo, para enseñar también a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes lo que es el respeto, lo que es la diversidad de pensamiento, entre otras cosas más. El manual, como ya les dije, es llamado Manual para combatir el bullying homofóbico y está escrito por Raquel Platero Méndez y Emilio Gómez Seto. Hay menos maneras de hacer el amor de lo que se dice, pero más de lo que se cree. Colette. El tema de la homosexualidad, pues ya lo hemos discutido aquí previamente. Y por supuesto, muchas culturas, incluso por supuesto aquí la mexicana, donde el machismo predomina y los procesos culturales pues tienden más que nada a preservar esa línea, despreciando obviamente a todo aquello que sea distinto, incluyendo la autonomía femenina y no se diga, por supuesto, la presencia de los homosexuales, pues siempre de una forma u otra se les ha acosado. Es un hecho que cuando hablamos de una línea poco practicada, pues siempre lo diferente pues va a ser visto con malos ojos, ¿no? Y siempre se le va a atacar de una manera u otra. En el caso de los homosexuales, hombres o mujeres, sí hay películas que lo han retratado de una forma u otra. Los muchachos no lloran, por ejemplo. Esta película es realizada por Hilary Swank, donde ella precisamente para tratar de salir de este cotidiano que lo hostigaba, donde no podía al final soportar que nadie aceptara su condición de lesbiana, pues asume la identidad de hombre y sin embargo cuando se enteran, a la pobre le va como en feria, ¿no? Un poco tal vez la de Secreto de la Montaña, recuerdo, donde al final, pues en esta medida, el desprecio hacia los homosexuales, pues le cuesta caro a uno de los personajes principales. Quien no lo haya visto, pues bueno, no revelamos más, ¿no? Filadelfia, por ejemplo, también es un caso
Se le puede denominar bullying porque al final el personaje interpretado por Tom Hanks pues es despedido una vez que no solamente que descubren que es homosexual, sino hasta que tiene SIDA, ¿no? Entonces es despreciado por el buffet de abogados en los cuales él trabaja, incluso el abogado que contrata, que es interpretado por Denzel Washington, pues lo ve con malos ojos, él no quiere trabajar para un homosexual y pues todo eso en cierta medida es un cierto grado de bullying, ¿no? Pero hay algo mucho más claro, más concreto, donde realmente se genera un abuso hasta físico hacia los homosexuales. Hay un documental magnífico, la verdad que tenemos aquí en Casa Terán, no lo he visto en otro lado y se me hace raro porque sí tuvo una, pues muy limitada, pero lo hubo a fin de cuentas distribución aquí en nuestro país, que se titula Bullying, así es nada más, ¿no? Donde se observan los casos de varios adolescentes, incluyendo el de una muchachita lesbiana, que reciben acoso para variar, simplemente por el hecho de ser diferentes. Está el caso del clásico muchachito amanerado, está el caso del muchacho que solamente es nerd, que es intelectual, y por supuesto pues, todos se le echan encima. Y está muy particular, muy interesante el caso de la muchachita lesbiana, porque ella lo acepta y así lo promulga, ¿no? A mí me gustan las mujeres, e incluso buscaba el afecto de una de sus compañeritas, cosa que parece que se empezó a dar, y obvio, cuando se dieron cuenta de estos compañeros, pues recibió una serie de agresiones verbales, físicas terribles. Entonces, ese documental en particular creo que lo ilustra bastante bien, porque los testimonios de estos muchachos, la verdad, son muy reveladores. Vamos, estamos acostumbrados a ver, en cierta forma, a las películas que empatizan precisamente con este tipo de elementos, pero rara vez tenemos la oportunidad de escuchar de viva voz a las personas que en ello participan, ¿no? Entonces yo creo que eso funciona bastante bien. Y anda por ahí en YouTube también un cortometraje que se llama Bullied, no confundir, este se llama Bullying y el otro es Bullied, donde sí se centra exclusivamente, es un corto pero muy conciso sobre un grupo de jovencitos homosexuales, los cuales pues hablan a fin de cuentas sobre sus experiencias de haber sido vejados, de haber sido maltratados por padres, por familiares o por compañeros de escuela solo por el hecho de ser homosexuales. Entonces están todos estas producciones disponibles, tanto a la renta mencionaba yo aquí en Castelar, como ese corto de Bullied ahí en YouTube para que lo revisen si desean saber más sobre el tema. Y la verdad yo pienso que vale la pena a fin de cuentas explorar, ¿no? Para derribar un poco estos tabúes, estas barreras de trama social que tenemos sobre todo en estados tan conservadores como aquí Aguascalientes, y que la gente se dé cuenta, ¿no? Que a fin de cuentas pues, que la homosexualidad es solamente un estado de conciencia más como cualquier otro, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Bueno, un poco, si no he entendido mal las cosas, yo pensaría que esto del bullying homofóbico es algo más que vulnera, en vez de ayudar y proteger a chicos que desde pequeños van teniendo alguna situación con su sexualidad, desde transexualidad, transgénero o como se le quiera llamar, y diferentes teorías que van diciendo que sí es a esta edad, pero es desde que un chico no va coincidiendo con lo que debe de ser, ¿no? Que me deben de gustar las niñas, que debo de ser muy masculino, que me deben de gustar las Barbies, todas estas cosas que van siendo bastante agresivas. Si no mal entendido, entonces pareciera que el bullying, hablar de bullying hacia la homofobia realmente no es algo que ayuda en esta situación. Mira, yo creo que hablar de acoso escolar homofóbico tendríamos que hablar de toda una estructura. Diferentes formas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la violencia que vive un niño por traer lentes a la violencia que va a vivir alguien por ser homosexual. Claro. Viene de todos lados. Va a llegar el papá que le va a decir, oiga maestra, ¿por qué le está diciendo a mis hijos que ser homosexual está bien? Entonces desde ahí ya viene otra discusión, porque el papá va a decir, corra al muchacho, ese muchacho no es normal, sáquelo de la escuela, yo no quiero que mi hijo, o corran al maestro que es homosexual, ¿cómo que mi maestro, voy a tener a mi hijo alguien que le está enseñando y es homosexual? Entonces viene por todos lados. Sí. Sin embargo, yo sí soy de la idea que se tiene que reeducar, o sea, realizar una deconstrucción por todos lados. Es decir, invitar a los padres de familia a tomar pláticas, tomar conferencias, talleres de sensibilización. Yo le apuesto mucho a la sensibilización, a los mismos alumnos, estos talleres que se dan de cuentos de la igualdad, donde sí se toca el tema de la homofobia. Son talleres espectaculares donde se les invita a los niños a aceptar la diferencia, y vaya, yo creo que ha dado resultados. Y que la postura de anormalizar
no ha servido de nada, y creo que esta otra de normalizar, o sea, es que es normal, tampoco sirve de mucho, porque no es la respuesta, ¿no? Sino habría que buscar diferentes formas, ¿no? No, antes era de lo más anormal y ahora hay algunas posturas que pareciera que es de lo más normal, pero siento que por ahí no va la respuesta, ¿no? Que tendría que buscarse otro camino. Sí, sí, yo creo que el respaldo con las familias permite mucho que por lo menos en lo individual los chicos que están viviendo algún tipo de acoso escolar por lo menos puedan platicarlo con sus papás, que los papás tengan la apertura también de entender que sus hijos podrían ser diferentes y que no tiene que ver con que ellos decidieron ser así, ¿no? Sean transgéneros, sean homosexuales. Entonces parece que hay que trabajar mucho todavía con la sociedad civil para dejarles ver que lo importante de que siga sucediendo el bullying homofóbico es que hay gente que no tendría por qué estar sufriendo y la está pasando súper mal. De pesadilla, como tú dices, de horror, ¿no? Vaya, y que, bueno, yo estoy convencido de que va a llegar un momento en que el decir tengo un compañero homosexual es como decir tengo un compañero zurdo. Va a llegar un momento en que va a ser así la situación. Sin embargo, yo creo que en lo que llegue ese momento, no hay que bajar el dedo del renglón, o sea, hay que seguir denunciando la homofobia, hay que seguir denunciando este sistema, porque mundialmente se han visto fenómenos de niños que se suicidan debido al bullying homofóbico, el de hace poco de un chico transgénero que se suicidó precisamente por el acoso, tanto familiar como escolar, que vivía en su núcleo social. Entonces yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, hay que denunciarse, o sea, la homofobia es parte de nuestra cultura, sí, pero podemos desculturalizarnos. Muy importante y todo un tema que continúa, un tema a final de cuentas de sensibilización, de concientización y no de solo una respuesta. Creo que requiere varias respuestas y varios sentidos. Gracias a nuestros invitados, gracias a este tema tan interesante y gracias a ustedes por participar.